El taller mecánico de Lucas Torres no era el tipo de lugar donde uno esperaría ver a niñas bien vestidas. Estaba ubicado en un callejón estrecho del barrio de Vallecas, en Madrid, donde el olor a aceite de motor se mezclaba con el aroma a pan recién horneado de las panaderías cercanas. Las paredes desconchadas guardaban décadas de trabajo honesto, y el suelo de hormigón estaba manchado por incontables coches que habían pasado por allí. Era una tarde calurosa de febrero, de esas en las que el sol parece derretir el asfalto y el aire se siente pesado como una manta mojada. Lucas estaba debajo de un Seat Ibiza del 2008, intentando averiguar por qué el sistema de refrigeración insistía en gotear cuando oyó sonar la campanilla de la puerta. Esa campanilla oxidada que él mismo había instalado años atrás, cuando aún creía que la vida tenía un propósito más allá de simplemente seguir respirando. Se arrastró fuera de debajo del coche, limpiándose las manos en el mono azul que ya había visto días mejores, esperando encontrarse con el señor García con su Renault Clio que quemaba aceite, o quizás a doña Carmen quejándose de nuevo de que el aire acondicionado de su Opel Corsa no enfriaba lo suficiente. Lo que no esperaba era ver a una niña. Tendría quizás 8 o 9 años, con un largo cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Llevaba un vestido blanco con detalles de encaje, ahora manchado de polvo rojizo en las rodillas, y unas sandalias de piel que probablemente costaban más de lo que Lucas ganaba en un mes. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, y estaban hinchados de tanto llorar. Apretujaba contra su pecho una mochila pequeña con estampado de mariposas. Lucas se levantó, despacio, sintiendo cómo su espalda protestaba después de horas en la misma posición. Se acercó a la niña con cautela, como quien se aproxima a un pajarillo herido, temiendo que cualquier movimiento brusco la hiciera salir volando. Era obvio que estaba asustada. Sus ojos recorrían cada rincón del taller con esa expresión de quien acaba de aterrizar en otro planeta, y, considerando la diferencia abismal entre aquel lugar y el mundo del que claramente venía, quizás esa era exactamente la sensación. Lucas se agachó para quedar a su altura, un gesto que había aprendido hacía mucho tiempo, cuando aún tenía a alguien pequeño en su vida por quien agacharse. El recuerdo vino como siempre venía, rápido y afilado como un puñetazo en el estómago. 4 años. Ya habían pasado 4 años desde aquel día horrible en que todo cambió. Desde que perdió a su hija Isabel y a su esposa Marina en aquel accidente en la autovía. 4 años desde que su vida se partió en 2 mitades irreconciliables, antes y después. Empujó el recuerdo hacia ese rincón oscuro de la mente, donde guardaba todas las cosas que dolían demasiado para ser tocadas, y se centró en la niña que tenía delante. Le preguntó si estaba perdida, si necesitaba llamar a alguien, si estaba herida. La niña lo miró con esos ojos enormes y asustados. Las lágrimas seguían rodando en silencio por sus mejillas sucias, pero no dijo ni una palabra. No emitió ni un solo sonido. Lucas pensó que quizás estaba en shock o demasiado asustada para hablar con un extraño. Fue entonces cuando se dio cuenta de los rasguños en sus rodillas, pequeñas heridas de las que escurría un hilo fino de sangre. Se había caído, probablemente mientras huía de algo, o de alguien. Un instinto protector que Lucas pensaba haber enterrado junto con su familia hacía 4 años, de repente despertó en su pecho como un animal hibernando que siente la llegada de la primavera. Se levantó y señaló la silla de plástico verde en la esquina del taller, donde solía tomar sus comidas solitarias, e hizo un gesto invitándola. La niña dudó por un momento, sus ojos yendo de la silla a Lucas y de vuelta a la silla, como si estuviera calculando si podía confiar en él. Finalmente se movió, cada paso cauteloso y medido, y se sentó en el borde de la silla como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Lucas fue hasta el pequeño baño en el fondo del taller, un cubículo estrecho con un lavabo manchado de óxido y un espejo agrietado que reflejaba su rostro cansado en fragmentos. Cogió la caja de primeros auxilios que guardaba allí, más por necesidad profesional que por previsión,
considerando cuántas veces se había cortado o quemado trabajando. Volvió junto a la niña y se arrodilló de nuevo, esta vez para limpiar delicadamente los rasguños con una gasa empapada en suero fisiológico. Ella no hizo una mueca, no emitió ningún sonido de dolor, solo siguió mirándolo a la cara con una intensidad que Lucas encontraba casi perturbadora. Era como si estuviera intentando leer algo escrito en su alma. Cuando terminó de limpiar las heridas, le puso tiritas con dibujos de estrellas que no recordaba haber comprado y que probablemente llevaban en esa caja años. Luego, hizo lo único que parecía tener sentido. Se levantó, fue hasta la pequeña mesa donde estaba su móvil cubierto de grasa y cogió el aparato para llamar a la policía. Fue entonces cuando la niña saltó de la silla con una agilidad sorprendente y agarró su brazo. La fuerza del pequeño agarre era desesperada. Sus ojos, que segundos antes parecían resignados, ahora imploraban con una intensidad que atravesaba cualquier barrera de lenguaje. «No llames, por favor, no llames». El mensaje estaba claro en sus ojos, incluso sin que se dijera una sola palabra. Lucas dudó, el móvil pesando en su mano como si fuera de plomo. Cada fibra de razonamiento lógico le gritaba que hiciera la llamada. Aquella era claramente una niña que pertenecía a alguna familia rica, probablemente desesperada buscándola en ese mismo momento. Podría haber una búsqueda en marcha, policías rastreando la ciudad, pero algo en los ojos de aquella niña, algo en la desesperación silenciosa que emanaba de ella como calor de un horno, hizo que Lucas se detuviera. Se agachó de nuevo, poniéndose a su altura, y sin entender completamente el porqué, hizo una promesa. Dijo que no llamaría a nadie por ahora, que podía quedarse allí hasta que se sintiera lista, hasta que se sintiera segura. La niña soltó su brazo y asintió, una única lágrima solitaria resbalando por su mejilla. Por primera vez desde que había entrado en aquel taller, Lucas vio sus pequeños hombros relajarse, la tensión saliendo de su cuerpo como aire de un globo pinchado. Lucas aún no sabía que aquella niña se llamaba Elena Alarcón, que su padre Rodrigo era dueño de una de las constructoras más grandes de Madrid, responsable de levantar la mitad de los rascacielos que dominaban el horizonte de la ciudad. No sabía que su madre Patricia era una renombrada cardióloga que había operado a políticos y empresarios importantes. No sabía que Elena era muda de nacimiento, una condición que había llevado a sus padres a recorrer el mundo entero detrás de especialistas y tratamientos experimentales, gastando fortunas en consultas con los mejores médicos de 3 continentes. No sabía que Elena había huido de casa aquella mañana porque había leído en los labios de sus padres una habilidad que había desarrollado a la perfección a lo largo de los años, la palabra que más temía: internado. Sus padres estaban discutiendo la posibilidad de enviarla a una escuela especial en Barcelona, un lugar donde profesionales entrenados podrían lidiar mejor con sus necesidades especiales. Un lugar lejos de ellos, lejos de casa. Todo lo que Lucas sabía en ese momento era que había una niña asustada en su taller y que por primera vez en 4 años, desde que había perdido a su propia hija, sentía aquella necesidad urgente de proteger a alguien más allá de sí mismo. Las horas se arrastraron en el taller. Elena permaneció sentada en la silla de plástico verde, observando a Lucas trabajar. Él intentó ofrecerle agua y encontró unas galletas María en un cajón que ella aceptó con un asentimiento de cabeza. En el silencio, Lucas empezó a hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Empezó a hablar. Habló sobre Isabel, su hija que a los 7 años estaba obsesionada con los dinosaurios y soñaba con ser paleontóloga. Habló sobre cómo coleccionaba piedras que encontraba en la calle, convencida de que podían ser fósiles. Habló sobre Marina, su esposa, que trabajaba como profesora de lengua y tenía la costumbre de corregir su gramática incluso en las conversaciones más casuales, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Y luego, porque parecía importante decirlo en voz alta, habló sobre el accidente, sobre cómo un camión perdió el control en la A2 en una mañana lluviosa de domingo, sobre cómo en un instante su vida entera le fue arrebatada.
sobre cómo en los últimos 4 años él solo había existido, respirando y trabajando, pero nunca realmente viviendo. Elena escuchó todo con una atención absoluta que Lucas no esperaba de una niña. Había comprensión en aquellos ojos oscuros, como si aquella niña de 8 años entendiera perfectamente lo que significaba perder algo precioso. Como si ella también conociera ese tipo de dolor. Cuando el reloj de la pared marcó las 6 de la tarde y el sol empezó a pintar el cielo de Madrid con tonos de naranja y rosa, Lucas tuvo una idea. Fue hasta su mesa desordenada y encontró un bloc de notas viejo y un bolígrafo. Se lo ofreció a Elena, haciendo gestos para que escribiera. Ella cogió el bolígrafo con dedos delicados y escribió con una caligrafía perfecta e infantil: Elena. Lucas sintió un nudo en el corazón. Elena, el mismo nombre de su madre, que había fallecido años atrás. Después de una pausa, Elena escribió algo más. Un número de teléfono, 9 dígitos que probablemente conectarían a Lucas con una familia desesperada. Él miró el número, luego a Elena, que lo observaba con una mezcla de miedo y confianza que él no podía comprender completamente. Lucas cogió su móvil y marcó. Una voz femenina contestó al primer tono, tan cargada de desesperación que era casi un grito. La voz de una madre que había perdido a su hija. Lucas solo dijo que Elena estaba bien y segura, que volvería pronto. La mujer al otro lado de la línea explotó en preguntas, su voz subiendo una octava con cada palabra. Pero Lucas colgó la llamada. Le había prometido a Elena, y las promesas hechas a los niños eran sagradas. Aquella noche, Lucas llevó a Elena a su piso en un edificio antiguo de Vallecas, un lugar pequeño y sencillo donde todo aún olía ligeramente a marina, incluso después de 4 años. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Isabel y Marina, momentos congelados en el tiempo de una vida que ya no existía. Elena se detuvo frente a una foto de Isabel sosteniendo un helado de chocolate, la cara toda manchada, sonriendo a la cámara con esa alegría inconsecuente que solo los niños poseen. Lucas vio a Elena sonreír por primera vez. Una sonrisa pequeña y triste, pero una sonrisa al fin y al cabo. Él preparó macarrones con tomate, el único plato que sabía hacer decentemente, y le dio a Elena una de sus camisetas viejas para que la usara como pijama. Aquella noche, acostado en su cama estrecha, mientras Elena dormía en el sofá del salón, Lucas se quedó mirando el techo agrietado, preguntándose qué demonios estaba haciendo. Sabía que al día siguiente tendría que devolver a Elena a su familia. Sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable, pero por una noche, solo una noche, se permitió sentir esa sensación olvidada de tener a alguien a quien proteger, alguien a quien cuidar. Cuando finalmente cayó en un sueño agitado, Lucas soñó con Isabel y Elena corriendo juntas en un campo verde infinito, sus risas silenciosas flotando en el aire como música. Al día siguiente, Lucas se despertó con el sol entrando por la ventana polvorienta y el sonido de bocinas abajo en la calle. Por un momento, confuso entre el sueño y la vigilia, pensó oír a Isabel riendo en el salón. Luego la realidad volvió, pesada y fría. Elena estaba sentada en el sofá, aún vistiendo su camiseta enorme, mirando las fotos en la pared con una expresión pensativa. Cuando se dio cuenta de que Lucas se había despertado, sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada había una pregunta, silenciosa. Lucas sabía lo que tenía que hacer. Cogió su móvil y llamó de nuevo al número que Elena había escrito. Esta vez, explicó dónde estaba, dio la dirección del taller para aquella tarde. La mujer al otro lado, que ahora sabía que era Patricia Alarcón, lloró de alivio, su voz quebrándose en gratitud y promesas de recompensa que Lucas interrumpió diciendo que no quería nada, solo que viniera a buscar a su hija. Elena lo observó durante toda la llamada, y cuando él colgó, había traición en sus ojos oscuros. Lucas se arrodilló frente a ella e intentó explicar, con la voz más amable que pudo encontrar. Dijo que necesitaba volver a casa, que sus padres la amaban y estaban desesperados,
que él no podía quedarse con ella por más tiempo porque no era correcto, porque ella tenía una familia, un hogar. Elena negó con la cabeza vigorosamente, las lágrimas volviendo a correr, pero Lucas se mantuvo firme. Incluso con el corazón encogido, se mantuvo firme. A las 3 de la tarde, un Mercedes negro se detuvo frente al taller de Lucas. La puerta se abrió y de allí salieron un hombre alto de aproximadamente 45 años, con el pelo empezando a encanecer, vistiendo un traje que probablemente costaba más de lo que Lucas ganaba en 6 meses, y una mujer guapa de unos 40 años, con el rostro marcado por la preocupación y ojos rojos de llorar. Elena corrió a los brazos de su madre con una desesperación que hizo que el corazón de Lucas se partiera. Patricia cayó de rodillas allí mismo en el suelo sucio del taller, abrazando a su hija como si nunca más fuera a soltarla, murmurando palabras que Lucas no podía oír. Rodrigo Alarcón se quedó unos pasos atrás, los puños cerrados a los lados del cuerpo, la mandíbula tensa. Patricia finalmente se levantó, aún sosteniendo a Elena, y se acercó a Lucas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una gratitud profunda. Ella le agradeció con una voz embargada, intentando encontrar palabras que pudieran expresar lo que estaba sintiendo. Pero fue Rodrigo quien habló a continuación, su voz dura y cortante como cristal roto. Exigió saber por qué Lucas no había llamado inmediatamente, por qué había retenido a Elena durante toda la noche, mientras ellos estaban locos de preocupación. Su voz tenía ese tono de autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido, ese tono que venía de años, mandando a cientos de empleados y cerrando negocios de millones. Amenazó con demandar a Lucas, llamar a la policía, hacer que nunca más pudiera trabajar en Madrid. Fue entonces cuando Elena hizo algo extraordinario. Se interpuso entre Lucas y su padre, con los brazos extendidos en un gesto de protección, sus ojos oscuros, lanzando una mirada desafiante a Rodrigo, una niña de 8 años defendiendo a su protector de su propio padre millonario. El silencio que siguió fue denso y pesado. Rodrigo se detuvo a mitad de la frase, la confusión cruzando su rostro. Lucas aprovechó el momento y habló, su voz tranquila pero firme. Explicó que Elena había llegado aterrorizada, que él había prometido no llamar a nadie hasta que ella estuviera lista, que la había cuidado y mantenido a salvo. Y luego, mirando directamente a Rodrigo, sugirió que quizás, en lugar de amenazar, debería preguntarse por qué su hija había huido de casa en primer lugar. El silencio que se instaló en el taller después de las palabras de Lucas era del tipo que parece tener peso físico, presionando contra el pecho de todos los presentes. Rodrigo. Alarcón se quedó quieto, su postura rígida empezando a desmoronarse como un edificio que pierde sus cimientos. La rabia en su rostro lentamente se transformó en algo diferente, algo que Lucas reconoció porque ya lo había sentido muchas veces en los últimos 4 años. Vergüenza. Patricia, aún sosteniendo a Elena, miró a su marido con una expresión que mezclaba súplica y reconocimiento. Ella sabía que Lucas tenía razón. Habían fallado en ver las señales, en entender lo que estaba sucediendo con su propia hija. Patricia le pidió a Rodrigo que esperara en el coche, su voz suave pero firme. Rodrigo abrió la boca para protestar. Miró a Elena aún posicionada protectoramente frente a Lucas y simplemente asintió. Salió del taller con pasos pesados, un hombre acostumbrado a controlarlo todo de repente, dándose cuenta de que había cosas que su dinero y poder no podían comprar o arreglar. Cuando la puerta se cerró tras él, Patricia guió suavemente a Elena a la silla de plástico verde y se agachó frente a ella. Habló en voz baja, haciendo preguntas que Elena respondía solo con asentimientos y negaciones de cabeza. Lucas observaba la interacción, dándose cuenta de cómo Patricia hablaba despacio, asegurándose de que Elena pudiera leer sus labios, como sus gestos eran cuidadosos y deliberados. Después de unos minutos, Patricia se levantó y se acercó a Lucas. Le preguntó si podían hablar en privado. Lucas miró a Elena, que le dio un pequeño asentimiento de aprobación, y luego guió a Patricia al fondo del taller, donde había una pequeña área que él usaba como oficina,
con una mesa vieja cubierta de papeles y una silla rota que siempre decía que iba a arreglar, pero nunca arreglaba. Patricia empezó a hablar y las palabras salieron en un torrente, como si hubiera estado conteniendo todo aquello durante demasiado tiempo, y finalmente encontró a alguien que pudiera escuchar. Contó sobre Elena, sobre cómo nació aparentemente sana, una bebé preciosa que lloraba y reía como todas las demás. Pero a medida que pasaban los meses, a medida que Elena crecía, algo quedó claro. No balbuceaba como los otros niños, no intentaba formar palabras, no hacía ningún sonido vocal aparte del llanto. Al principio, los médicos dijeron que no se preocupara, que cada niño se desarrollaba a su propio tiempo. Pero cuando Elena cumplió 2 años y aún no había dicho una sola palabra, empezaron a investigar más a fondo. Patricia contó sobre la procesión interminable de especialistas: otorrinolaringólogos, neurólogos, logopedas, psicólogos, pruebas y más pruebas, resonancias magnéticas, tomografías, pruebas genéticas, viajes a Madrid, Sevilla, incluso a Estados Unidos y Europa, consultando a los mejores profesionales que el dinero podía comprar. El diagnóstico era siempre el mismo y al mismo tiempo siempre frustrante en su falta de especificidad: mutismo. Las cuerdas vocales de Elena estaban físicamente perfectas. Su aparato fonador funcionaba normalmente, pero algo en su cerebro, alguna conexión neurológica que los médicos no podían identificar o entender, impedía que hablara. No había cura conocida. No había tratamiento que funcionara. Patricia habló sobre cómo Elena aprendió a comunicarse de otras formas: lenguaje de signos, lectura labial, escritura. Elena era increíblemente inteligente, captaba todo rápidamente, pero Patricia veía en los ojos de su hija esa frustración constante, esa sensación de estar siempre detrás de una pared de cristal, capaz de ver el mundo, pero nunca completamente parte de él. Y luego, con la voz quebrándose, Patricia contó sobre la discusión que Elena había presenciado, cómo ella y Rodrigo estaban en su despacho en casa, pensando que Elena estaba arriba en su habitación discutiendo qué hacer. Rodrigo estaba frustrado, exhausto de intentar y fallar en ayudar a su hija. Había investigado sobre un internado en Asturias, una escuela especializada en niños con necesidades especiales de comunicación. Un lugar donde Elena estaría rodeada de profesionales entrenados y otros niños como ella. Patricia estaba en contra. Ella no quería enviar a su hija lejos, pero Rodrigo argumentaba que quizás sería lo mejor para Elena, que quizás ellos no eran capaces de darle lo que necesitaba. La discusión se acaloró, las voces subieron. Ninguno de ellos se dio cuenta de Elena parada en la puerta, leyendo cada palabra en sus labios, viendo a sus padres discutir su futuro como si ella fuera un problema a resolver y no una persona a amar. Elena entendió que estaban planeando enviarla lejos. Y aquella mañana, antes de que el sol saliera completamente, cogió su mochila, metió algo de ropa y sus pertenencias más preciadas, y huyó. Patricia estaba llorando abiertamente ahora, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía la mano de Lucas. Dijo que había buscado a Elena en todos los lugares que pudo imaginar. Llamó a la policía, alertó a los guardias de seguridad del complejo, verificó con los porteros, con los vecinos. Pasó horas conduciendo por las calles de Madrid, cada minuto que pasaba multiplicando su desesperación. Cuando Lucas llamó diciendo que Elena estaba bien, Patricia sintió como si pudiera volver a respirar por primera vez en 24 horas. Lucas escuchó todo en silencio, dejando que Patricia se desahogara. Cuando ella finalmente terminó, él esperó un momento antes de hablar. Cuando habló, su voz era amable, pero había una verdad en ella que necesitaba ser dicha. Dijo que quizás el problema no era que Elena no pudiera hablar, sino que nadie estaba realmente escuchando su silencio. Patricia lo miró confusa. Entonces, Lucas explicó. En menos de 24 horas, él y Elena se habían comunicado perfectamente. Él había entendido su miedo, su dolor, lo que ella necesitaba.
no porque ella hablara, sino porque él prestó atención. Él la vio como una persona completa, no como un problema a resolver o una condición a curar. Lucas habló sobre Isabel, sobre cómo en los últimos meses antes de perderla, él había estado tan absorto con el trabajo y las facturas y las preocupaciones adultas que a veces no realmente escuchaba cuando ella hablaba. ¿Cómo daría cualquier cosa ahora por tener esos momentos de vuelta, por realmente estar presente, por realmente escuchar? Le dijo a Patricia que Elena no necesitaba más médicos o escuelas especiales distantes. Necesitaba padres que la vieran, que la escucharan no con los oídos, sino con el corazón, que entendieran que su silencio no era un defecto, sino solo una forma diferente de ser. Patricia absorbió las palabras de Lucas y él pudo ver algo cambiando en sus ojos: comprensión, reconocimiento. Ella agradeció a Lucas, no solo por mantener a Elena a salvo, sino por aquellas palabras que necesitaba oír. Cuando volvieron a donde estaba Elena, Patricia se arrodilló frente a su hija y le pidió disculpas. Le pidió disculpas por no haber escuchado, por no haber visto, por haber tratado el mutismo de Elena como algo que necesitaba ser arreglado en lugar de simplemente aceptado. Prometió que nunca más hablarían de enviarla lejos, que trabajarían juntos como familia para entenderse mejor unos a otros. Elena echó sus brazos alrededor del cuello de su madre y lloró. No las lágrimas silenciosas y contenidas que Lucas había visto en el taller el día anterior, sino sollozos profundos y liberadores de alguien que finalmente se sentía vista. Cuando finalmente se separaron, Patricia miró a Lucas con una expresión seria. Le preguntó si permitiría que mantuvieran contacto. Dijo que Elena claramente se había conectado con él de una forma que ella nunca había visto antes, que quizás esa conexión era importante para su recuperación emocional. Lucas miró a Elena, que lo observaba con aquellos ojos oscuros llenos de esperanza, y sintió un nudo en el corazón. Parte de él quería decir no, quería protegerse del dolor inevitable de apegarse a otra niña cuando ya había perdido a la suya. Pero una parte mayor, la parte que Elena había despertado en él en las últimas 24 horas, sabía que necesitaba decir sí. Así que lo dijo. Sí. Podrían mantener contacto. Antes de irse, Patricia sacó una tarjeta de visita del bolso y escribió su número de móvil personal detrás. Le dijo a Lucas que podía llamar a cualquier hora, que si Elena lo necesitaba o si él necesitaba cualquier cosa, no debía dudar. Lucas cogió la tarjeta, sintiendo el papel grueso y caro entre sus dedos callosos, y se la guardó en el bolsillo. Elena se acercó a él una última vez antes de irse. Lo abrazó fuerte, sus brazos pequeños rodeando su cintura, su rostro presionado contra su mono manchado de grasa. Lucas sintió una emoción subir por su garganta, amenazando con ahogarlo. Le devolvió el abrazo, una mano posándose suavemente en su cabeza. Cuando Elena finalmente se apartó, hizo algo inesperado. Puso su mano sobre el corazón de Lucas, luego sobre su propio corazón, y luego señaló hacia él de nuevo. El mensaje era claro. Estás en mi corazón. Lucas sintió lágrimas picar sus ojos por primera vez en años. Asintió, incapaz de confiar en su voz. Elena sonrió. Esa sonrisa pequeña y triste que había visto por primera vez la noche anterior, y luego se fue con su madre. Lucas se quedó parado en la puerta del taller, observando el Mercedes negro alejarse por la calle estrecha hasta desaparecer en la esquina. El silencio que quedó atrás era diferente del silencio que había vivido en los últimos 4 años. Este silencio tenía esperanza en él. Aquella noche, Lucas no soñó con el accidente. Por primera vez en 1460 noches, durmió tranquilo. Pasaron 3 días, 3 días durante los cuales Lucas trabajó en coches, atendió clientes, vivió su rutina normal. Pero algo había cambiado. Se sorprendió pensando en Elena, preguntándose cómo estaba, si había logrado reconciliarse completamente con sus padres, si ella pensaba en él también. Fue un jueves por la tarde, cuando Lucas estaba cambiando el aceite de un Honda Civic, que su móvil sonó. Se limpió las manos en un trapo y contestó.
esperando ser algún cliente. Era Patricia. Su voz estaba tensa, preocupada. Explicó que Elena no estaba comiendo desde que volvió a casa. Se encerraba en su habitación, se negaba a salir. Los médicos que Patricia consultó dijeron que podría ser un tipo de depresión reactiva, que Elena había pasado por un trauma y estaba procesando. Pero cuando le mostraron a Elena un mensaje preguntándole si quería ver a Lucas, ella había asentido con tanta fuerza que parecía querer arrancarse la cabeza. Patricia estaba llamando para preguntar si Lucas podría ir a visitarla, no en el taller, sino en su casa. Para cenar quizás, o solo para pasar un tiempo con Elena. Si él estaba cómodo con eso, claro. Lucas dudó. Lo último que quería era inmiscuirse en la vida de una familia rica, ser el mecánico pobre que no sabía usar los cubiertos correctos o que cometería alguna metedura de pata social embarazosa. Pero luego pensó en Elena, encerrada en su habitación rechazando comida, y la duda se evaporó. Le dijo a Patricia que iría. Ella le dio la dirección, un complejo residencial cerrado en La Moraleja, y quedaron para el sábado siguiente al mediodía. Cuando llegó el sábado, Lucas condujo su viejo Seat Ibiza del 2003, que él mismo había restaurado a través de las calles de Madrid. La diferencia entre Vallecas y La Moraleja era como la diferencia entre dos planetas distintos. Vallecas con sus calles estrechas, sus edificios viejos, sus panaderías en cada esquina, y La Moraleja con sus avenidas anchas, sus muros altos, su seguridad ostentosa. Lucas se detuvo en la puerta del complejo, proporcionó su nombre al guardia de seguridad que consultó una lista y le hizo un gesto para que pasara. Condujo por calles perfectamente pavimentadas, flanqueadas por árboles perfectamente espaciados, pasando por mansiones que parecían sacadas de revistas de arquitectura. La casa de los Alarcón era inmensa. Una verja de hierro forjado daba a un camino de piedras que llevaba a una mansión de 2 pisos, con jardines que parecían haber sido diseñados por un artista. Una fuente de piedra brotaba agua en el centro del jardín frontal. Lucas aparcó su destartalado Ibiza junto a un BMW y un Mercedes, sintiéndose completamente fuera de lugar. Un hombre de traje abrió la puerta antes incluso de que Lucas pudiera tocar el timbre. Un mayordomo. Lucas había pensado que los mayordomos eran cosas de películas antiguas, pero aparentemente existían en la vida real. El mayordomo lo condujo a través de un vestíbulo con techos altísimos, suelo de mármol y una escalera curva que llevaba al segundo piso. Era todo tan diferente de su piso pequeño y sencillo que Lucas sintió una punzada de inadecuación. Pero luego oyó pasos rápidos y ligeros, y Elena apareció en lo alto de la escalera. Cuando lo vio, su rostro entero se iluminó. Bajó la escalera corriendo, sus pies descalzos apenas tocando los escalones, y se lanzó a los brazos de Lucas con tanta fuerza que él casi perdió el equilibrio. Lucas sintió el peso de ella contra su pecho, sus brazos delgados alrededor de su cuello, y algo dentro de él que había estado apretado hacía 4 años, finalmente se aflojó un poco. Abrazó a Elena de vuelta, una mano acariciando su cabello, murmurando que estaba feliz de verla también. Patricia y Rodrigo aparecieron desde el salón. Rodrigo parecía diferente de cómo Lucas lo recordaba, menos imponente, más humano. Se acercó y extendió la mano a Lucas, sus ojos encontrando los de Lucas directamente. Se disculpó por su comportamiento en el taller, dijo que se había equivocado al amenazar a Lucas, que Lucas había hecho más por su hija en un día de lo que él había logrado hacer en 8 años. La voz de Rodrigo estaba cargada de emoción genuina, y Lucas estrechó su mano, aceptando la disculpa. El almuerzo fue sorprendentemente cómodo. Comieron en un comedor formal con una mesa enorme que podría acomodar fácilmente a 20 personas, pero de alguna manera no parecía pretencioso. Patricia y Rodrigo hicieron preguntas sobre la vida de Lucas, sobre el taller, sobre Madrid. Lucas habló abiertamente sobre Marina e Isabel, algo que rara vez hacía con alguien. Contó sobre cómo Marina tenía la costumbre de cantar mientras cocinaba, siempre desafinada,
y cómo Isabel se reía y decía que su madre estaba matando a las plantas con el canto. Contó sobre las mañanas de domingo, cuando hacían tortitas juntos, e Isabel siempre insistía en añadir pepitas de chocolate, resultando en tortitas que parecían tener sarampión. Patricia y Rodrigo escucharon con respeto, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, cuando Lucas habló sobre perder a las dos en el accidente. No hicieron preguntas invasivas, no ofrecieron tópicos vacíos sobre que el tiempo cura todas las heridas. Solo escucharon, y de alguna manera, eso lo significaba todo. Elena se sentó al lado de Lucas durante todo el almuerzo, ocasionalmente tocando su brazo, como si necesitara asegurarse de que él realmente estaba allí. Lucas notó que ella comió todo lo que había en el plato, su primera comida completa en días según Patricia. Después del almuerzo, Elena tiró de la mano de Lucas, guiándolo por los jardines de la casa. Le mostró su columpio favorito colgado de un árbol enorme, la casa del árbol que Rodrigo había mandado construir, pero que Elena rara vez usaba, el pequeño estanque con carpas de colores. Se comunicaban en ese lenguaje silencioso que habían desarrollado, hecho de gestos, expresiones faciales y una comprensión que iba más allá de las palabras. Lucas se encontró enseñando a Elena cómo silbar, soplando a través de los dedos mientras ella intentaba imitar. Ella no logró producir ningún sonido, pero rió silenciosamente con el esfuerzo, sus ojos brillando con diversión. Fue un momento simple, común, el tipo de momento que Lucas pensó que nunca más tendría. Cuando llegó la hora de irse, Elena abrazó a Lucas fuerte y no quería soltarlo. Patricia explicó suavemente que Lucas necesitaba irse, pero que podría volver. Ella miró a Lucas interrogativamente, y él se oyó diciendo que sí, que volvería, que quizás podría venir el próximo domingo también, si ellos querían. Patricia sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Dijo que les encantaría, que a Elena le encantaría, y así comenzó una rutina. Cada domingo, Lucas conducía su viejo Ibiza hasta la Moraleja. Las visitas se convirtieron en el punto culminante de la semana, tanto para Lucas como para Elena. Pasaban horas juntos en el jardín, Lucas enseñando a Elena cosas prácticas como cambiar un neumático, cómo funciona un motor de combustión, cómo arreglar una cadena de bicicleta. Elena, por su parte, enseñaba a Lucas a ver el mundo de una forma diferente, a notar las pequeñas cosas que él había dejado de ver hacía años, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo, cómo las carpas en el estanque tenían personalidades distintas, algunas tímidas, otras audaces, cómo el silencio no era vacío, sino lleno de sonidos sutiles si solo prestabas atención. Patricia y Rodrigo observaban estas interacciones con una mezcla de gratitud y asombro. Su hija, que siempre había sido callada y retraída incluso para los estándares de una niña muda, ahora estaba expresiva y animada. Reía más, sonreía más, parecía más presente en el mundo. Una tarde, mientras Lucas y Elena estaban en el jardín construyendo una casa para pájaros, Patricia se acercó a Lucas. Sus ojos estaban húmedos cuando dijo que él le había devuelto a su hija, que durante años había sentido como si Elena estuviera perdida en algún lugar dentro de sí misma, inalcanzable a pesar de estar físicamente presente. Pero ahora Elena estaba allí, realmente allí, y era todo por culpa de Lucas. Lucas intentó desviar el crédito, decir que no había hecho nada especial, pero Patricia negó con la cabeza. Dijo que él había hecho la cosa más importante de todas. Él había visto a Elena, realmente la había visto, no su condición, no sus limitaciones, sino a ella, la persona completa y maravillosa que era. Sin embargo, no todos en la vida de los Alarcón veían a Lucas de la misma forma. La familia extendida de Rodrigo, especialmente sus hermanos y cuñadas, miraban a Lucas con desconfianza mal disimulada durante las raras ocasiones en que sus visitas coincidían con reuniones familiares.
Lucas podía sentir sus miradas, oír sus susurros. ¿Qué hace ese mecánico aquí? ¿Qué quiere realmente? ¿Está intentando aprovecharse de la situación? ¿Buscando un pago? Rodrigo intentó invitarlo a un almuerzo familiar una vez. Una barbacoa grande con tíos, tías, primos, todos del lado Alarcón. Lucas aceptó porque Elena insistió, pero fue una experiencia incómoda. La gente era educada en su presencia, pero él podía sentir el juicio. Podía ver en sus ojos que él no pertenecía allí, que era un extraño invadiendo un espacio que no era suyo. Una de las cuñadas de Rodrigo, Fernanda, fue particularmente desagradable. Hizo comentarios sutiles sobre lo inusual que era que una familia como los Alarcón mantuviera amistad con personas de diferentes círculos sociales. Le preguntó a Lucas, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, si se sentía cómodo entre personas tan diferentes a él. Lucas respondió con calma que se sentía muy cómodo, gracias, pero podía ver la satisfacción mezquina en sus ojos al haber logrado desestabilizarlo. Rodrigo se dio cuenta de la interacción y más tarde se disculpó en privado por la familia. Dijo que algunas personas eran muy cerradas, muy aferradas a sus ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Lucas se encogió de hombros, dijo que estaba acostumbrado. No era verdad. Las palabras de Fernanda le molestaron más de lo que le gustaría admitir. Pero él no estaba allí por la familia Alarcón o por su aprobación. Estaba allí por Elena. Y mientras Elena lo necesitara, él estaría allí. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño y el otoño al invierno. Las visitas de domingo continuaron, una constante reconfortante en la vida de ambos, Lucas y Elena. Desarrollaron sus propios rituales. Siempre comenzaban la visita en el jardín, no importaba el clima. Luego iban a la sala de juegos de Elena, donde ella mantenía una colección impresionante de puzzles que montaban juntos. Lucas descubrió que le gustaban los puzzles, la forma en que piezas aparentemente aleatorias eventualmente encajaban para formar una imagen completa. Era meditativo, calmante. Para el almuerzo siempre comían juntos, los cuatro: Lucas, Elena, Patricia y Rodrigo. Las conversaciones fluían fácilmente ahora. Rodrigo hablaba sobre sus proyectos de construcción, los desafíos de gestionar una empresa grande. Patricia compartía historias del hospital, obviamente omitiendo nombres y detalles identificables, pero pintando imágenes vívidas de la vida y sus fragilidades. Lucas hablaba sobre sus clientes en el taller, las personalidades únicas de cada persona y su coche. Reían juntos, compartían preocupaciones, celebraban pequeñas victorias. Era, se dio cuenta Lucas con sorpresa, algo parecido a una familia extraña y poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. Fue un domingo de abril, 6 meses después de su primer encuentro, en el taller, cuando sucedió algo extraordinario. Lucas y Elena estaban en el jardín trabajando en un proyecto nuevo. Elena había expresado interés en aprender sobre electrónica, así que Lucas le estaba enseñando a montar un circuito simple con una batería, cables y una bombilla LED. Era un día fresco pero soleado, el tipo de día que hacía que Madrid pareciera casi perfecta. Elena estaba concentrada en el circuito, sus pequeñas manos trabajando cuidadosamente para conectar los cables de la forma que Lucas le había mostrado. De repente se detuvo. Sus dedos se congelaron en el aire, los cables olvidados. Se quedó muy quieta, más quieta de lo normal, lo cual era mucho decir considerando que siempre era silenciosa. Lucas notó el cambio inmediatamente. La conocía lo suficientemente bien ahora como para leer cada sutil cambio en su postura, cada pequeña alteración en su expresión. Le preguntó sin palabras, solo con una mirada, si estaba bien. Elena se giró para mirarle. Había algo en sus ojos, una intensidad que Lucas nunca había visto antes. Parecía estar luchando con algo internamente, librando alguna batalla que Lucas no podía ver ni entender. Entonces abrió la boca. La cerró. Abrió de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. Lucas sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Entendía lo que estaba intentando hacer,
Podía ver el esfuerzo escrito en cada línea de su rostro. Él tomó suavemente sus manos entre las suyas, intentando transmitir calma, apoyo. Le dijo con voz suave que no necesitaba forzarse, que él la entendía perfectamente sin palabras, que era perfecta exactamente como era. Pero Elena negó con la cabeza vigorosamente. Sus lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero no se las limpió. Estaba concentrada, determinada. Lucas reconoció esa expresión. Era la misma determinación feroz que había visto cuando se interpuso entre él y Rodrigo en el taller meses atrás. Entonces sucedió. Un sonido emergió de la garganta de Elena. No era una palabra todavía. Era solo un sonido, ronco y extraño, como si sus cuerdas vocales estuvieran oxidadas por años de desuso. Pero era algo. Era su voz. Lucas dejó de respirar. No se atrevió a moverse. No se atrevió a esperar. Pero la esperanza floreció en su pecho de todas formas. Elena intentó de nuevo. Esta vez el sonido fue un poco más claro, aunque todavía sin forma definida. Estaba llorando ahora, no de tristeza, sino del puro esfuerzo físico, de la voluntad absoluta de hacer que su cuerpo hiciera algo que nunca había hecho antes. Y entonces, con un esfuerzo que parecía físicamente doloroso de presenciar, Elena pronunció una palabra, una sola palabra, simple. Pero para Lucas fue como si el universo entero se hubiera realineado. Elena dijo, con una voz ronca y vacilante, pero inconfundiblemente real. Lucas había dicho su nombre. Después de 8 años de silencio, la primera palabra que Elena Almeida eligió decir fue el nombre de Lucas. Lucas sintió que algo se rompía dentro de él. Todas las paredes que había construido alrededor de su corazón en los últimos 4 años, todas las defensas que había erigido para protegerse de sentir cualquier cosa, se desmoronaron en un instante. Tomó a Elena en sus brazos y lloró. Lloró de una forma que no lloraba desde el funeral de Marina e Isabel. Lloró de alegría, de incredulidad, de algo tan profundo y abrumador que ni siquiera tenía nombre para ello. Elena le abrazó fuerte, sus pequeñas manos agarrando su camisa. Ella también estaba llorando, pero también riendo, una risa silenciosa y entrecortada, pero genuina. Cuando finalmente se separaron, Lucas estaba temblando. Necesitaba contárselo a Patricia y Rodrigo. Necesitaba que lo supieran. Tomó la mano de Elena y juntos corrieron dentro de la casa, gritando por sus padres. Patricia y Rodrigo aparecieron corriendo desde el despacho, la alarma estampada en sus rostros por el tono urgente de la voz de Lucas. Debieron pensar que algo terrible había sucedido. Lucas intentó explicar, las palabras saliendo atropelladas y descoordinadas. Patricia se llevó la mano a la boca, sus ojos abiertos de incredulidad. Rodrigo se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Le pidieron a Elena que lo intentara de nuevo. Por favor, inténtalo una vez más. Elena miró a Lucas, luego a sus padres, y respiró hondo. Con el mismo esfuerzo tremendo de antes, con lágrimas aún mojando sus mejillas, Elena abrió la boca y dijo de nuevo. Lucas, la misma palabra, más clara esta vez, más fuerte, pero aún llevando esa cualidad ronca que probablemente siempre llevaría. Patricia se desplomó en el sofá más cercano, sus hombros sacudiéndose con sollozos profundos que venían de un lugar tan hondo que parecía tocar su alma. Rodrigo cayó de rodillas frente a su hija, lágrimas corriendo libremente por su rostro, por primera vez en su vida, al menos que Lucas hubiera presenciado. Intentó hacer que Elena dijera papá, su voz quebrándose en la esperanza, pero Elena negó con la cabeza. Estaba exhausta. Esa única palabra le había costado todo lo que tenía. No había nada más en ella para dar en ese momento. Rodrigo entendió. Abrazó a Elena, sosteniéndola como si estuviera hecha de cristal, murmurando palabras que Lucas no podía oír. Patricia se unió al abrazo, y los tres se quedaron allí, una familia reunida en un momento que habían pensado imposible. Lucas dio un paso atrás,
dándoles espacio, sintiéndose de repente como un intruso en un momento privado. Pero Rodrigo extendió una mano, tirando de Lucas al abrazo también. Y entonces estaban todos allí, los cuatro, llorando y riendo al mismo tiempo, unidos por un milagro que ninguno de ellos podía comprender completamente. En los días que siguieron, la casa de los Almeida se convirtió en un torbellino de actividad. Patricia concertó citas con todos los especialistas que pudo encontrar. Neurólogos, logopedas, psicólogos. Vinieron a la casa, examinaron a Elena, hicieron pruebas, tomaron sangre para análisis. Los médicos estaban atónitos. Las resonancias magnéticas mostraban que nada había cambiado físicamente en el cerebro de Elena. Sus cuerdas vocales siempre habían sido perfectamente funcionales. El problema siempre había sido neurológico, un bloqueo que nadie podía identificar o entender. Y de repente, inexplicablemente, ese bloqueo se había roto. Los médicos presentaron teorías. Quizás fue maduración natural, algún desarrollo neurológico que finalmente ocurrió. Quizás fue estrés emocional positivo, la conexión profunda con Lucas creando nuevas vías neuronales. Quizás fue una combinación de factores que nadie podía identificar completamente. Pero al final, nadie realmente lo sabía. Todo lo que sabían era que Elena Almeida, muda desde el nacimiento, había hablado. Y seguía mejorando. Cada día traía una nueva palabra. Al principio eran palabras simples, sustantivos concretos. Mamá, papá, casa, jardín. Cada palabra era una lucha. Cada sílaba costaba un esfuerzo visible. La voz de Elena era ronca, áspera, como si sus cuerdas vocales estuvieran aprendiendo a funcionar después de años de inactividad. Pero estaba ahí. Su voz estaba ahí. Elena comenzó terapia del habla intensiva. 3 veces por semana, una logopeda llamada doctora Beatriz venía a la casa. Era una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y paciencia infinita. Trabajaba con Elena en ejercicios vocales, enseñándole a controlar su respiración, a modular el tono, a formar sonidos específicos. Era un trabajo arduo. Elena se frustraba frecuentemente, cansada del esfuerzo constante, pero persistía, impulsada por esa determinación feroz que era tan característica de ella. Las semanas se convirtieron en meses. La voz de Elena se fortaleció gradualmente. Las palabras vinieron más fácilmente. Comenzó a formar frases simples de 2 palabras, luego 3, luego más. Su voz nunca perdió esa cualidad ronca que sería su marca permanente, un recuerdo de los años de silencio. Pero se volvía más clara, más fuerte, más suya. Sin embargo, había algo que todos notaron, algo que nadie mencionó en voz alta. Durante semanas, Elena solo hablaba cuando Lucas estaba presente. Con sus padres, con la doctora Beatriz, con cualquier otra persona, permanecía en silencio. Usaba lenguaje de signos, escribía en su cuaderno, se comunicaba como siempre lo había hecho. Pero tan pronto como Lucas entraba en la sala, su voz regresaba. Era como si Lucas fuera la llave que desbloqueaba algo dentro de ella, algo que permanecía cerrado con todos los demás. Patricia se lo mencionó a Lucas en privado un día. Estaba preocupada pero también curiosa. Los médicos no tenían explicación para ello. Sugirieron que quizás era porque Lucas era la persona con la que Elena se sentía más segura, más aceptada, que quizás su presencia representaba un espacio donde no necesitaba probar nada, donde su silencio siempre había sido aceptado, así que su voz también lo era. Lucas no tenía respuestas. Solo sabía que cuando estaba con Elena, ella hablaba, y eso parecía ser lo que importaba. Lentamente, muy lentamente, Elena comenzó a expandir su círculo vocal. Primero con Patricia, en momentos privados cuando estaban solo las dos. Luego con Rodrigo, palabras vacilantes pero reales. Eventualmente con la doctora Beatriz durante las sesiones de terapia. Cada expansión era una victoria celebrada con lágrimas de alegría y abrazos. Pero Lucas siempre permaneció el más fácil. Con él, las palabras fluían de Elena con menos esfuerzo,
más naturalmente. Conversaban ahora, conversaciones reales hechas de palabras. Elena le contaba sobre sus días, sobre las cosas que aprendía en el colegio donde había comenzado a asistir, sobre los libros que leía. Su voz era vacilante, las frases a veces rotas, pero era comunicación real, y eso era todo. Lucas, por su parte, continuaba compartiendo historias sobre Isabel y Marina. Descubrió que hablar sobre ellas con Elena no dolía de la misma forma que dolía antes. Todavía había dolor, siempre lo habría, pero ahora había también algo más. Gratitud por los años que tuvo con ellas, alegría por los recuerdos que llevaba. Elena escuchaba cada historia con atención total, haciendo preguntas en su voz ronca, queriendo saber cada detalle. Pasó un año desde que Elena había dicho su primera palabra. Fue un año de progresos y retrocesos, de celebraciones y frustraciones. Pero en general, fue un año de transformación. No solo para Elena, sino para todos a su alrededor. Patricia y Rodrigo aprendieron a ser padres de una forma nueva, aprendieron a escuchar realmente a su hija, no solo con los oídos, sino con todo su ser. Aprendieron que el amor no se trataba de arreglar o cambiar a alguien, sino de aceptar y celebrar quienes eran. Y Lucas encontró algo que pensó haber perdido para siempre: un propósito, una razón para despertarse por la mañana con algo parecido a la esperanza. Durante 4 años después de perder a su familia, solo había existido, funcionando en piloto automático. Elena le devolvió la vida. Rodrigo y Patricia querían recompensarle de alguna manera. Sabían que no podían ponerle precio a lo que Lucas había hecho, por Elena, por ellos, pero querían hacer algo. Rodrigo ofreció comprar el taller de Lucas y transformarlo en un centro automotriz de vanguardia, con Lucas como director. Ofreció un salario 6 veces mayor de lo que Lucas ganaba. Patricia ofreció pagar una casa para Lucas en cualquier barrio que eligiera. Ofrecieron inversiones, oportunidades de negocio, conexiones que podrían cambiar completamente la situación financiera de Lucas. Pero Lucas lo rechazó todo, educadamente, pero con firmeza. Explicó que no quería estar en deuda con ellos, no quería que su relación con Elena se convirtiera en algo transaccional, algo que pudiera ser cuantificado en términos monetarios. No estaba allí porque esperara recompensa, estaba allí porque elegía estar. Lo que Lucas aceptó, sin embargo, fue amistad, verdadera amistad, no mecánico y familia rica, no deudor y acreedores, sino personas que se preocupaban unas por otras. Cenaban juntos, no solo los domingos ahora, sino a veces durante la semana también. Iban al cine juntos, a exposiciones de arte que Patricia amaba, a partidos de fútbol que Rodrigo y Lucas disfrutaban. Reían juntos de bromas internas, compartían preocupaciones y miedos, celebraban victorias pequeñas y grandes. Rodrigo comenzó a buscar a Lucas para pedirle consejo, no sobre negocios, sino sobre la vida, sobre cómo ser un padre mejor, cómo estar presente, cómo no dejar que el trabajo y la ambición lo consumieran todo. Lucas, por su parte, encontró en Rodrigo una amistad masculina que no tenía desde sus días de instituto. Patricia y Lucas desarrollaron una amistad basada en la comprensión mutua. Ambos eran padres, ambos conocían el terror de casi perder un hijo. Patricia confiaba a Lucas sus miedos sobre Elena, sus preocupaciones sobre el futuro. Lucas ofrecía perspectiva, no como médico o especialista, sino como alguien que entendía que el amor a veces significaba dejar ir, confiar, permitir. Cuando Elena cumplió 9 años, 14 meses después de aquel primer encuentro en el taller, organizaron 2 fiestas. Una gran fiesta en la mansión con todos los niños del colegio de Elena, con decoraciones elaboradas, un mago profesional y un pastel de 3 pisos. Era todo muy impresionante y caro. La segunda fiesta fue en el taller de Lucas. Elena había insistido. Quería celebrar su cumpleaños en el lugar donde todo comenzó, donde encontró al hombre que cambió su vida. Lucas limpió el taller mejor que nunca, barriendo cada rincón, organizando las herramientas, incluso lavando las ventanas, que probablemente no se lavaban desde hacía años. Colgó globos de colores en las paredes
y compró un pastel simple de chocolate en la pastelería de la esquina. La fiesta en el taller tenía solo 4 personas: Elena, Patricia, Rodrigo y Lucas. Pero fue infinitamente más significativa que la fiesta grande. Comieron pastel con las manos, bebieron refresco en vasos de plástico, y Elena, con su voz que ahora era casi normal excepto por esa cualidad ronca característica, contó la historia de cómo conoció a Lucas. Habló sobre el miedo que sintió ese día, sobre cómo había leído en los labios de sus padres sobre el internado, y pensó que ya no la querían, sobre cómo corrió sin saber a dónde iba, solo sabiendo que necesitaba huir, y sobre cómo entró en ese taller sucio y encontró a un hombre con manos manchadas de grasa y un corazón roto, que la trató como si fuera preciosa, que nunca una vez la hizo sentir que su silencio era un problema, que la vio, realmente la vio, de una forma que nadie nunca había visto antes. Patricia y Rodrigo escucharon a su hija contar la historia, lágrimas corriendo libremente por sus rostros. Cada vez que oían a Elena hablar, todavía era un milagro para ellos, algo que nunca darían por sentado. Y escuchar sobre ese día desde su perspectiva, entender lo que ella estaba sintiendo, fue a la vez doloroso e iluminador. Cuando Elena terminó su historia, hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, fue hacia Lucas y dijo palabras que él llevaría consigo para siempre. Dijo que cuando fuera mayor quería ser como él. No rica, no famosa, no poderosa, quería ser amable. Quería ser el tipo de persona que ve a alguien en dificultades y se detiene a ayudar. Que no juzga a las personas por lo que tienen, sino por quienes son. Quería hacer que la gente se sintiera vista y valiosa, exactamente como Lucas había hecho con ella. Lucas no pudo responder. Su garganta estaba demasiado apretada, sus emociones demasiado abrumadoras. Entonces hizo lo único que pudo. Abrazó a esa niña extraordinaria que había cambiado su vida tanto como él había cambiado la de ella, y le susurró al oído que ella ya era esa persona, y siempre lo sería. Pero el mundo fuera de ese taller, fuera del círculo íntimo que Lucas, Elena y sus padres habían formado, no era tan acogedor. La familia extendida de Rodrigo continuaba viendo a Lucas con desconfianza. Durante un almuerzo familiar particularmente incómodo, el hermano mayor de Rodrigo, Eduardo, apartó a Rodrigo. Lucas estaba en el jardín con Elena cuando vio a través de la ventana del salón. Eduardo estaba hablando con Rodrigo de forma animada. Sus gestos eran bruscos, su expresión era de desaprobación. Lucas no podía oír las palabras, pero podía adivinar el contenido de la conversación. Rodrigo estaba negando con la cabeza, su postura volviéndose más rígida, más defensiva. La conversación terminó con Eduardo saliendo pesadamente, claramente insatisfecho. Más tarde, Rodrigo le contó a Lucas sobre la conversación. Eduardo había expresado preocupación sobre cuánto tiempo Rodrigo y Patricia estaban pasando con Lucas, sobre cómo no era apropiado para una familia como los Almeida mezclarse tan íntimamente con alguien de una clase social tan diferente, sobre cómo la gente estaba hablando, haciendo especulaciones sobre las intenciones de Lucas. Eduardo incluso había sugerido que Lucas podría estar manipulando a Elena, usando su conexión para obtener beneficios financieros. Rodrigo se puso furioso. Defendió a Lucas vigorosamente. Le dijo a Eduardo que Lucas había rechazado toda y cualquier oferta de compensación financiera, que Lucas era más honesto y genuino que la mayoría de las personas en su círculo social, que Eduardo estaba siendo prejuicioso y limitado. Eduardo no se convenció. Advirtió a Rodrigo que estaba siendo ingenuo, que personas como Lucas siempre tenían un as bajo la manga, siempre estaban esperando la oportunidad adecuada para pedir algo grande. Rodrigo le pidió a Eduardo que se fuera de su casa. Lucas se quedó callado cuando Rodrigo contó la historia, pero internamente estaba perturbado. No por la acusación de que tenía motivos ulteriores, él sabía que su conciencia estaba limpia, sino por la percepción de que su presencia estaba causando tensión en la familia Almeida. No quería ser la fuente de conflicto.
No quería crear divisiones. Consideró seriamente distanciarse un poco, dar algo de espacio. Pero entonces miró a Elena, que estaba dibujando pacíficamente cerca de ellos, completamente ajena a la conversación que estaba ocurriendo. Pensó en cómo había florecido en el último año, cómo su voz había regresado, cómo estaba confiada y feliz de formas que Patricia dijo que nunca había estado antes, y supo que no podía alejarse, no mientras Elena lo necesitara. Los comentarios y juicios de personas como Eduardo simplemente tendrían que ser algo que aprendería a ignorar. Además, Rodrigo dejó claro que no le importaba lo que pensara su familia. Le dijo a Lucas que elegiría a Elena y su felicidad sobre la aprobación de su familia cualquier día. Que Lucas era más familia para ellos ahora que la mayoría de sus parientes de sangre. Las palabras calentaron algo en el pecho de Lucas. Familia. Tenía una familia de nuevo, no la familia en la que nació, no la familia que construyó con Marina, pero una familia al fin y al cabo. Extraña, no convencional, desafiando todas las normas sociales, pero real. Los meses continuaron pasando. Elena progresó en el colegio. Sus notas eran excelentes. Hizo amigos, algo que siempre había sido difícil antes cuando la comunicación era tan desafiante. Todavía prefería escribir o usar lenguaje de signos con la mayoría de la gente, pero su voz estaba ahí cuando la necesitaba, volviéndose más fuerte cada día. Comenzó a participar en un grupo de teatro en el colegio, algo impensable un año atrás. No tenía papeles hablados todavía. Su profesor entendía sus limitaciones, pero trabajaba entre bastidores, ayudando con escenarios y vestuario. Le encantaba. Hablaba sobre ello sin parar con Lucas, su voz animada a pesar de la ronquera. Lucas continuó su vida también, pero era diferente ahora. El taller ya no era solo un lugar donde Lucas trabajaba para sobrevivir. Era un lugar donde se sentía vivo. Comenzó a tomar proyectos más interesantes. Restauraciones de coches antiguos que siempre le fascinaron, pero que nunca tuvo energía para perseguir. Comenzó a sonreír más a los clientes, a hacer bromas, a preguntar sobre sus vidas. La gente notó el cambio. Doña Concepción comentó un día que Lucas parecía 10 años más joven. El señor Olivares dijo que era bueno ver a Lucas feliz de nuevo. Incluso el panadero de la esquina, don Juan, que conocía a Lucas desde hacía 15 años, mencionó que había algo diferente en él. Una luz que se había apagado hacía años estaba encendida de nuevo. Lucas sabía que esa luz tenía nombre: Elena. Ella le había devuelto algo que pensó haber perdido para siempre junto con Marina e Isabel: la capacidad de amar, de preocuparse, de sentir que el mañana valía la pena. Fue una tarde de octubre, casi 2 años después de aquel primer encuentro en el taller, cuando algo cambió fundamentalmente. Lucas estaba en la casa de los Almeida para la cena de domingo habitual. Elena había ensayado algo especial con la doctora Beatriz durante la semana y estaba ansiosa por mostrárselo a Lucas. Después de la cena, fueron al salón. Elena se puso de pie frente a todos, sus manos entrelazadas nerviosamente delante de su cuerpo. Respiró hondo, claramente preparándose para algo difícil, y entonces, con su voz ronca pero clara, Elena recitó un poema. No solo cualquier poema, sino uno que ella misma había escrito. Era sobre el silencio y los sonidos, sobre ser vista y no oída, sobre encontrar la voz cuando menos lo esperabas. Era sobre un hombre con manos manchadas de grasa, que vio a una niña no por lo que no podía hacer, sino por lo que era. Era hermoso, simple pero profundo, de la forma en que solo los niños pueden ser. Cuando Elena terminó, había lágrimas en los ojos de todos. Patricia estaba llorando abiertamente, su rostro radiante de orgullo. Rodrigo tenía que parpadear rápidamente para contener sus propias lágrimas. Y Lucas no podía ver bien a través del borrón de lágrimas. Elena sonrió, esa sonrisa que ahora venía tan fácilmente, e hizo una reverencia exagerada que les hizo reír a todos a través de las lágrimas. Fue un momento perfecto, uno de esos momentos raros que sabes que recordarás para siempre. Pero entonces sonó el timbre. Rodrigo frunció el ceño, claramente no esperando a nadie.
Fue a abrir la puerta y regresó unos minutos después con una expresión extraña en el rostro. Detrás de él estaba un hombre que Lucas no conocía. Era joven, quizás de 20 y tantos años, bien vestido, con un maletín de cuero en la mano. Rodrigo presentó al visitante como Dr. Enrique Silva, un investigador de la Universidad Complutense de Madrid que estudiaba el mutismo selectivo y el desarrollo neurológico. El doctor Silva explicó que había oído hablar del caso de Elena a través de uno de los médicos que la había examinado. El caso de ella era extraordinario, quizás único en la literatura médica. Una niña con mutismo congénito que espontáneamente recuperó la capacidad de hablar a los 8 años. Era el tipo de caso que podría cambiar la comprensión de la comunidad médica sobre la plasticidad neural y el desarrollo del habla. Estaba allí para pedir permiso para estudiar a Elena, documentar su caso, posiblemente incluirla en un estudio de investigación. Sería completamente no invasivo, solo observaciones y entrevistas, y podría ayudar a otros niños en el futuro, niños que estaban donde Elena estuvo. Patricia y Rodrigo intercambiaron miradas. Era una oportunidad increíble, una posibilidad de transformar el viaje de Elena en algo que podría beneficiar a otros. Pero también era aterrador exponer a su hija al escrutinio científico. Miraron a Elena, que estaba muy quieta, absorbiendo todo. Entonces, Elena hizo algo sorprendente. Miró a Lucas, luego al doctor Silva, y con su voz clara, a pesar de la ronquera, preguntó si eso ayudaría a otros niños como Keya. El doctor Silva asintió entusiastamente. Podría absolutamente ayudar, podría dar esperanza a familias que pensaban que no había esperanza. Elena pensó por un momento, luego dijo que lo haría. Pero solo si Lucas podía estar presente durante las entrevistas. Quería que él estuviera allí. El doctor Silva accedió fácilmente. Cualquier cosa que hiciera que Elena se sintiera cómoda. Y así comenzó una nueva fase. Durante los meses siguientes, el doctor Silva visitó regularmente. Le hacía preguntas a Elena, grababa sus respuestas, anotaba observaciones meticulosas. Entrevistó a Patricia y Rodrigo extensamente sobre el desarrollo de Elena desde el nacimiento. Y entrevistó a Lucas. Quería saber todo sobre aquel primer día en el taller, sobre la relación que se desarrolló, sobre cómo Lucas logró conectar con Elena cuando tantos profesionales entrenados habían fallado. Lucas respondió a las preguntas lo mejor que pudo, pero la verdad era que no tenía respuestas científicas. No había hecho nada especial, nada técnico. Simplemente había visto a Elena. La había tratado como una persona completa y valiosa, no como un problema a resolver. Le había ofrecido aceptación incondicional en un momento en que ella más lo necesitaba. El doctor Silva tomaba notas furiosamente, murmurando sobre vínculos de apego, seguridad emocional y motivación intrínseca. Pero Lucas sospechaba que algunas cosas no podían ser completamente explicadas por la ciencia. Algunas cosas eran simplemente misterio, eran simplemente conexión humana en su nivel más fundamental. Mientras tanto, la historia de Elena comenzó a extenderse. El doctor Silva, con permiso de la familia, presentó el caso en una conferencia médica. Pronto, los reporteros comenzaron a llamar, queriendo hacer reportajes sobre la niña milagro que recuperó su voz. Rodrigo y Patricia fueron muy cuidadosos sobre la exposición en los medios. Aceptaron algunas entrevistas, pero siempre protegiendo la identidad de Elena, nunca mostrando su rostro, siempre manteniendo detalles específicos vagos. Pero la historia se extendió de todas formas. El mecánico humilde y la niña rica muda. Era el tipo de historia que la gente amaba, que tocaba corazones. Lucas comenzó a recibir atención también. La gente aparecía en el taller, queriendo estrechar su mano, agradecerle por ser un buen ejemplo en un mundo que a menudo parecía carente de bondad. Él se sentía avergonzado por la atención, insistiendo en que no había hecho nada especial. Pero la gente no estaba de acuerdo. En un mundo obsesionado con la riqueza y el estatus, Lucas había demostrado que las cosas más importantes, el amor, la amabilidad, la conexión humana, no tenían precio.
Fue durante este periodo de atención pública que algo inesperado sucedió. Lucas estaba en el taller, trabajando en un Seat 600 de 1975 que un cliente quería restaurar, cuando una mujer entró. Tenía unos 50 años, cabello gris recogido en un moño, ojos amables detrás de gafas de montura gruesa. Se presentó como doctora Mariana Costa, directora de un programa de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad en Madrid. Había leído sobre Lucas y Elena en los periódicos. Quería proponer algo. Su programa trabajaba con adolescentes que habían pasado por traumas, que estaban luchando con depresión, ansiedad, problemas familiares. Muchos de estos jóvenes se sentían invisibles, no vistos, no oídos. Ella creía que Lucas tenía un don para hacer que la gente se sintiera vista. Quería saber si él consideraría ser voluntario algunas horas a la semana, quizás enseñando habilidades básicas de mecánica a estos jóvenes, pero más importante, simplemente estando presente para ellos. Lucas se quedó sorprendido. Nunca había pensado en sí mismo como alguien que tenía algo especial que ofrecer. Intentó negarse, diciendo que no tenía formación, que no era terapeuta ni trabajador social. Pero la doctora Mariana negó con la cabeza. Dijo que no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba ser él mismo, hacer por los jóvenes lo que había hecho por Elena. Verlos, oírlos, tratarlos como si importaran. Lucas prometió pensarlo. Esa noche mencionó la propuesta a Elena durante su llamada telefónica diaria. Sí, hablaban por teléfono todos los días ahora. Elena llamaba todas las noches a las 8 y conversaban durante 10, 15 minutos, a veces más. Solo conversaciones simples sobre sus días, pero esos momentos se habían vuelto preciosos para ambos. Elena se emocionó con la idea. Con su voz entusiasta, le dijo a Lucas que debía hacerlo absolutamente, que era tan bueno haciendo que la gente se sintiera especial, y tanta gente necesitaba eso. Dijo que él había salvado su vida, y ahora podría ayudar a salvar otras. Lucas sintió que algo cambiaba dentro de él. Quizás Elena tenía razón. Quizás tenía algo que ofrecer después de todo. No experiencia o conocimiento especializado, solo presencia humana, aceptación, bondad. Llamó a la doctora Mariana al día siguiente y dijo que sí, sería voluntario. Y así, a los 36 años, Lucas Tavares comenzó una nueva jornada. Todos, los miércoles y sábados por la tarde, iba al centro comunitario donde operaba el programa de la doctora Mariana. Enseñaba a un pequeño grupo de adolescentes sobre coches, sí, pero más importante, escuchaba. Veía a cada uno de ellos no por sus problemas o circunstancias, sino por quienes eran. Y algo mágico sucedía. Estos jóvenes, muchos de los cuales habían sido etiquetados como problemáticos o casos perdidos, florecían bajo la atención de Lucas. Comenzaban a creer que valían algo, que sus vidas importaban. La doctora Mariana estaba maravillada. Le dijo a Lucas que tenía un don natural para esto. Lucas sonreía y negaba con la cabeza, pero internamente sabía la verdad. No era un don, era solo una lección que había aprendido de la manera más difícil. Cuando lo pierdes todo, aprendes lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es la conexión. Es ver y ser visto. Es amar y ser amado. Es hacer que otra persona sienta que importa, porque todos importan. Los años pasaron. Elena creció, transformándose de una niña de 8 años en una adolescente de 13, luego 15, luego 17. Su voz se fortaleció con el tiempo, nunca perdiendo esa cualidad ronca característica, pero volviéndose más confiada, más suya. Se destacó en el colegio. Sus notas eran siempre altas. Continuó con teatro, eventualmente asumiendo papeles hablados pequeños, luego más grandes. Descubrió que le encantaba estar en el escenario, que la actuación la hacía sentirse viva de una forma única. Cuando llegó el momento de pensar en la universidad, Elena sabía exactamente lo que quería hacer. Quería estudiar logopedia. Quería ayudar a otros niños como ella, niños que luchaban por encontrar sus voces. Quería ser para otros lo que la doctora Beatriz había sido para ella,
lo que Lucas había sido para ella. Alguien que veía posibilidad donde otros veían solo limitación. Hizo la selectividad para la Universidad Complutense de Madrid y fue aceptada con una beca. Patricia y Rodrigo estaban radiantes de orgullo. Organizaron una fiesta de graduación de bachillerato elaborada, invitando a toda la familia extendida, amigos, profesores. Fue una celebración enorme y cara, todo lo que esperarías de la familia Almeida. Pero la celebración que realmente importó para Elena fue la pequeña fiesta en el taller de Lucas. Eran solo los 4 de nuevo, como siempre había sido en las ocasiones más importantes. Lucas había limpiado el taller y colgado globos. Había un pastel simple de la pastelería de la esquina. Esa misma pastelería donde Lucas había comprado el pastel para el cumpleaños de 9 años de Elena todos esos años atrás. Comieron pastel y rieron sobre recuerdos. ¿Recordáis aquella primera fiesta en el taller? ¿Recordáis cuando Elena recitó su primer poema? ¿Recordáis cuando se frustró tanto con la terapia del habla que tiró su cuaderno por la sala? Luego inmediatamente se disculpó en su voz ronca. Eran recuerdos preciosos, momentos que los unían más fuerte de lo que los lazos de sangre jamás podrían. Entonces Elena, ahora una joven de 17 años, alta y hermosa, con esos mismos ojos oscuros intensos que Lucas recordaba de la niña de 8 años asustada, se puso de pie. Dijo que quería dar un discurso. Su voz estaba firme, clara, a pesar de la ronquera familiar. Habló sobre aquel día en el taller 9 años atrás, sobre cómo estaba aterrorizada, convencida de que sus padres no la querían, sintiéndose completamente sola en el mundo, y sobre cómo entró en ese taller y encontró a un hombre que cambiaría su vida para siempre. Habló sobre cómo Lucas nunca una vez la trató como si hubiera algo malo en ella, cómo nunca intentó arreglarla, porque ella nunca necesitó ser arreglada. Cómo la vio, realmente la vio, cuando más necesitaba ser vista. Habló sobre cómo su voz regresó porque Lucas le dio una razón para querer hablar, porque por primera vez en su vida sintió que tenía algo que decir, que alguien realmente quería escuchar. Y habló sobre cómo Lucas no solo cambió su vida, sino que salvó a su familia, cómo enseñó a sus padres a ser realmente padres, cómo los unió a todos de una forma en que nunca habían estado antes. Terminó diciendo que Lucas Tavares era su héroe, no porque hizo algo grandioso o espectacular, sino porque hizo algo simple y profundo. Eligió ser amable cuando podría haberse alejado. Eligió preocuparse cuando sería más fácil no preocuparse. Eligió amar cuando su corazón estaba roto. Y esas elecciones lo cambiaron todo. Cuando Elena terminó, no había un ojo seco en el taller. Lucas la abrazó fuerte, este hombre de 40 años, y la joven a la que había ayudado a criar en los últimos 9 años. Le susurró al oído que él era el afortunado, que ella le había salvado tanto como él la había salvado a ella, que ella le devolvió la vida cuando él solo estaba existiendo, que ella le enseñó que era posible amar de nuevo, incluso después de perderlo todo. Patricia y Rodrigo se unieron al abrazo y se quedaron así por un largo momento, los 4, una familia unida no por sangre sino por elección, por amor, por años de mostrarse el uno al otro todos los días que importaban. Los años en la universidad pasaron rápidamente. Elena se destacó en sus estudios de logopedia. Sus profesores quedaron impresionados, no solo con su conocimiento teórico, sino con su empatía natural, su habilidad para conectar con pacientes de una forma que no podía ser enseñada en el aula. No lo sabían, pero esa habilidad venía de años de ser la paciente, de entender desde dentro lo que significaba luchar por comunicarse. Elena hizo prácticas en clínicas y hospitales por todo Madrid. Trabajó con niños principalmente, niños con todo tipo de dificultades del habla, tartamudez, apraxia, disfonía y sí, mutismo. Cada niño que trataba recibía no solo su experiencia profesional, sino algo más. Recibía el mensaje que Elena había recibido de Lucas años atrás. Eres visto, eres oído, importas exactamente como eres. Lucas continuó su trabajo voluntario con el programa de la doctora Mariana.
A lo largo de los años, tocó la vida de cientos de jóvenes. Muchos de ellos mantuvieron contacto con él, incluso después de dejar el programa. Llamaban para contarle sobre sus vidas, sobre trabajos que consiguieron, relaciones que comenzaron, obstáculos que superaron. Lucas tenía una pared en el taller ahora, cubierta de fotos y tarjetas de estos jóvenes. Era su tesoro más preciado, más valioso que cualquier dinero podría comprar. El taller en sí había prosperado también, no porque Lucas se hubiera expandido o modernizado, todavía trabajaba en el mismo espacio simple en Vallecas. Pero su reputación creció. La gente venía de lejos para que Lucas Tavares, el mecánico que había ayudado a esa niña a encontrar su voz, les arreglara sus coches. Venían porque confiaban en él, porque trataba a todos con el mismo respeto y amabilidad, independientemente de si conducían un Seat viejo o un Mercedes nuevo. Cuando Elena se graduó de la universidad a los 21 años, fue una ocasión aún más significativa que su graduación de bachillerato. Patricia y Rodrigo estaban allí, claro, sentados en la primera fila del auditorio, pero Lucas también estaba allí, usando un traje que Rodrigo había insistido en comprarle para la ocasión. Cuando el nombre de Elena fue llamado, cuando subió al escenario para recibir su diploma, Lucas aplaudió más fuerte que cualquier otra persona. Las lágrimas corrían libremente por su rostro y no le importaba quién viera. Esa era la niña que había encontrado llorando en su taller 12 años atrás, asustada y silenciosa, y ahora era una mujer graduada, lista para marcar la diferencia en el mundo. Después de la ceremonia, Elena buscó a Lucas entre la multitud. Cuando lo encontró, se lanzó a sus brazos, como solía hacer cuando era niña, pero ahora era casi tan alta como él, y el abrazo era entre dos adultos que se amaban profundamente. Elena susurró en su oído, con esa voz ronca que era tan característica de ella: «Gracias, por todo, por siempre». Lucas la abrazó fuerte y le susurró que el agradecido era él, por haber entrado en su taller aquel día, por haberle dado una razón para volver a vivir, por haberle enseñado que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de elección y amor. Elena abrió su propia clínica de logopedia un año después de graduarse. Era una clínica pequeña, situada en un barrio modesto de Madrid, no en las zonas ricas donde la mayoría de los especialistas establecían sus consultas. Eligió deliberadamente un lugar donde pudiera atender a familias que no tenían recursos para clínicas caras. Cobró según una escala móvil, basando sus honorarios en lo que las familias podían pagar. Para algunas familias, eso significaba casi gratis. Ricardo se ofreció a financiar la clínica, a cubrir todos los gastos. Pero Elena se negó, al igual que Lucas se había negado a aceptar ayuda financiera hacía tantos años. Aceptó un préstamo de 1900, sus padres, que insistió en devolver con intereses. Quería construir algo por sí misma, algo que fuera suyo. Lucas lo entendió perfectamente. Él se había sentido de la misma manera. La clínica de Elena rápidamente se ganó una reputación, no por ser lujosa o tener el equipo más caro, sino porque Elena se preocupaba de verdad. Cada niño que pasaba por sus puertas lo sentía. Sentía que había alguien que entendía, que no juzgaba, que veía posibilidades en lugar de limitaciones. Había una foto en la pared de la sala de espera de la clínica. Era una foto de Lucas y Elena tomada en el taller muchos años atrás. Elena tendría quizás 10 años en la foto, sonriendo a la cámara mientras sostenía una herramienta. Lucas a su lado, con la mano en su hombro, también sonriendo. Cuando los padres preguntaban por la foto, Elena contaba la historia. Siempre. Nunca se cansaba de contarla. Sobre el día que se escapó de casa y encontró a un mecánico que cambió su vida. Sobre cómo él la vio cuando ella se sentía invisible. Sobre cómo él le dio la cosa más importante que cualquiera puede dar a otro: aceptación incondicional. Los años siguieron pasando, como es natural. Lucas cumplió los 40, luego los 45. Empezaron a aparecer canas en su pelo. Sus manos, siempre callosas por el trabajo, empezaron a dolerle más en los días fríos. Pero era feliz, verdaderamente feliz, de una manera que nunca pensó que fuera posible después de perder a Marina e Isabel.
Elena tenía ahora 25 años, una joven realizada con una carrera próspera y un propósito claro. Todavía cenaba con Lucas, Patricia y Ricardo todos los domingos. Era una tradición que ninguno de ellos rompería por nada del mundo. A veces era en la mansión de La Moraleja, a veces en el piso de Elena y sí, a veces todavía en el taller de Lucas, porque era donde todo había comenzado. Fue durante una de esas cenas de domingo, una noche de junio con aire fresco y estrellas visibles en el cielo de Madrid, cuando Elena hizo un anuncio. Estaba sentada a la mesa en el taller, ahora limpio y organizado para la ocasión, con Lucas, Patricia y Ricardo. Acababan de terminar una comida sencilla de lasaña que Lucas había preparado, una receta que Marina solía hacer. Elena se aclaró la garganta, visiblemente nerviosa. Dijo que tenía algo importante que decir. Todos se detuvieron prestándole toda su atención. Elena respiró hondo y luego, con su voz firme, anunció que estaba escribiendo un libro. Un libro sobre su viaje, sobre crecer muda, sobre encontrar su voz. Pero lo más importante, sobre las personas que la ayudaron en el camino, sobre sus padres aprendiendo a escucharla de verdad, sobre la doctora Beatriz y su paciencia durante incontables horas de terapia, y principalmente sobre Lucas, sobre un mecánico con el corazón roto que eligió amar de nuevo, que eligió ver a una niña asustada no como un problema, sino como una persona. Dijo que quería contar su historia porque creía que la gente necesitaba escucharla. En un mundo tan a menudo dividido por la clase, la riqueza, el estatus, su historia demostraba que las cosas más importantes trascendían todas esas divisiones. El amor, la bondad, la conexión humana, esas cosas no tenían precio. Lucas se quedó en silencio durante un largo momento, asimilándolo. Luego preguntó por qué. ¿Por qué quería contar su historia? Elena lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada estaba toda la determinación y pasión que él recordaba de aquella niña de 8 años. Dijo que quería que otras personas supieran que era posible amar de nuevo después de perderlo todo, que era posible encontrar esperanza en los lugares más improbables, que era posible marcar la diferencia en la vida de alguien simplemente eligiendo ver, eligiendo preocuparse. Quería que los padres de niños con dificultades de comunicación supieran que había esperanza. Quería que las personas que pasaban por la depresión y el luto, como Lucas estaba cuando se conocieron, supieran que la luz podía volver. Quería que todos supieran que la bondad importa, que elegir ser bueno en un mundo que a veces parece cruel es la cosa más valiente e importante que cualquiera puede hacer. Lucas sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Miró a Patricia y Ricardo, que ambos asentían con ánimo. Luego volvió a mirar a Elena y dijo que sí, podía contar su historia, porque ella tenía razón. Si su historia podía ayudar incluso a una persona, solo a una, valdría la pena. Elena se levantó y abrazó a Lucas con fuerza. Ella susurró gracias, y él susurró de vuelta que nunca tenía que dar las gracias, que él se sentía honrado. El libro de Elena se publicó 2 años después. Era un libro pequeño, no una obra maestra literaria, pero honesto y de corazón. Contó su historia con detalles íntimos, sin omitir las partes difíciles, los momentos de desesperación y frustración, pero también celebrando las victorias grandes y pequeñas. El libro no se convirtió en un superventas nacional, no hizo a Elena rica o famosa, pero encontró a su público. Padres de niños con dificultades del habla lo leyeron y lloraron, sintiéndose vistos y comprendidos. Personas en duelo lo leyeron y encontraron consuelo al saber que era posible volver a sentir alegría. Educadores y terapeutas lo usaron como ejemplo de cómo la aceptación y la conexión humana a veces hacían más que cualquier técnica o tratamiento. Y las cartas empezaron a llegar, cientos de ellas, para Elena, para Lucas, de personas de toda España y finalmente de otros países después de que el libro fuera traducido, personas dando las gracias por haber compartido su historia, personas diciendo que el libro les había dado esperanza cuando más la necesitaban.
padres diciendo que cambió la forma en que veían a sus propios hijos. Lucas guardó cada carta. Las mantenía en una caja especial en Minustinto, el taller, y en los días en que se sentía cansado o se preguntaba si realmente había marcado la diferencia, leía algunas de ellas. Y recordaba que sí, lo había hecho, no porque fuera especial o heroico, sino porque eligió preocuparse. Cuando Lucas cumplió 50 años, Elena le organizó una fiesta sorpresa. No fue en la mansión de los Almeida ni en algún sitio pijo. Fue en el taller, porque por supuesto que lo fue. Pero esta vez, el taller estaba lleno. Estaba lleno de todos los jóvenes cuyas vidas Lucas había tocado a través de su trabajo voluntario. Estaba lleno de clientes que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Estaba la doctora Mariana, ahora jubilada pero todavía apasionada por el trabajo que habían hecho juntos. Estaba don Juan de la panadería, doña Concha con su Seat Ibiza, el señor Olivas con historias sobre su Peugeot. Estaban Patricia y Ricardo, ahora con el pelo completamente canoso, pero todavía tan enamorados el uno del otro como siempre. Y estaba Elena, ahora con 27 años, de pie en el centro de todo, orquestándolo todo con esa sonrisa que Lucas amaba. Cuando todos gritaron sorpresa, Lucas se quedó genuinamente en shock. Nunca imaginó que a tanta gente le importara. Pero allí estaban, todos demostrando que él había marcado la diferencia, que su vida importaba. Elena dio un discurso, porque por supuesto que lo hizo. Con su voz ronca que ahora era tan familiar y amada por todos los que la conocían, habló sobre Lucas, sobre su bondad, su humildad, su enorme corazón, sobre cómo cambió su vida y las vidas de tantos otros, sobre cómo demostró que no necesitas ser rico o poderoso o famoso para marcar la diferencia en el mundo. Solo necesitas elegir ver a la gente, verla de verdad y tratarla como si importara, porque importan, todos importan. Cuando terminó, todos aplaudieron, pero entonces Elena pidió silencio una vez más. Dijo que tenía una cosa más. Había establecido, con ayuda de sus padres, una fundación. La Fundación Lucas Tavares. La fundación proporcionaría terapia del habla gratuita para niños cuyas familias no pudieran pagarla. También financiaría programas de mentoría para jóvenes en situación vulnerable, siguiendo el modelo del programa donde Lucas había sido voluntario durante tantos años. Era una forma de asegurar que el legado de Lucas, el legado de ver y valorar a cada persona, continuaría mucho más allá de cualquiera de sus vidas individuales. Lucas se quedó sin palabras, miró a Elena, luego a Patricia y Ricardo, luego a todos los rostros en el taller. Su corazón estaba tan lleno que pensó que podría explotar. Cuando finalmente pudo hablar, su voz estaba ronca de emoción. Dijo que no se merecía eso, que no había hecho nada más de lo que haría cualquier persona decente. Pero Elena negó con la cabeza. Dijo que era exactamente eso. Hizo lo que cualquier persona decente debería hacer, pero que tanta gente no hace. Eligió la bondad cuando la indiferencia habría sido más fácil. Eligió el amor cuando la protección habría sido más segura. Y esas elecciones cambiaron mundos. No solo el mundo de Elena, sino los mundos de todos en esa sala y de muchos otros que nunca conocerían. Lucas miró alrededor del taller, a las personas que se habían convertido en su familia a lo largo de los años. Pensó en Marina e Isabel, en cómo siempre llevaría su amor en su corazón. Pero también supo que ellas estarían felices por él. Felices de que hubiera encontrado la alegría de nuevo, de que hubiera encontrado un propósito, de que hubiera elegido seguir viviendo en lugar de solo existir. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Hubo risas y lágrimas, historias compartidas y recuerdos revividos. Fue, pensó Lucas, una de las mejores noches de su vida. Años más tarde, cuando Lucas tenía 55 años y Elena 32, estaban sentados juntos en el taller en un domingo tranquilo. Era una tarde apacible, de esas en las que el tiempo parece ir más despacio. Acababan de terminar de trabajar juntos en un proyecto, restaurando un Seat 600 antiguo que un cliente había traído. Elena ahora visitaba el taller no solo como familia,
sino a veces como aprendiz, todavía amando trabajar con las manos de la forma en que Lucas le había enseñado de niña. Estaban sentados en las sillas de plástico que todavía estaban allí después de todos esos años, esas mismas sillas donde Elena se había sentado por primera vez 24 años atrás. Bebían café y disfrutaban del silencio confortable. Entonces, Elena habló. Dijo que a veces todavía pensaba en aquel día. El día que se escapó de casa aterrorizada y encontró el taller. Dijo que fue el peor y el mejor día de su vida. El peor porque estaba tan asustada, tan convencida de que nadie la quería. El mejor porque encontró a Lucas. Lucas sonrió, esa sonrisa suave que le salía tan fácilmente ahora. Dijo que sentía lo mismo, que aquel día cuando Elena entró en su taller fue el día en que su vida comenzó de nuevo, que ella le había dado un regalo que él nunca podría pagar. Ella le había dado esperanza. Elena tomó su mano, esas manos siempre callosas y manchadas de grasa. Dijo que se habían dado regalos el uno al otro, que de eso se trataba el amor verdadero, no de llevar la cuenta, no de deudas y pagos, sino de dar libremente porque eliges, porque quieres, porque hacer feliz a la otra persona te hace feliz a ti también. Se sentaron en silencio por unos minutos más, todavía de la mano. No había necesidad de más palabras. Todo lo importante ya se había dicho a lo largo de los años, en miles de pequeños momentos. Cuando Elena finalmente se levantó para irse, abrazó a Lucas fuerte como siempre hacía. Y como siempre, susurró esas palabras que se habían convertido en su ritual. Gracias, Lucas, por todo, por siempre. Y como siempre, Lucas susurró de vuelta, no, gracias a ti, Elena, por salvarme, por recordarme cómo vivir. La historia de Lucas Tavares y Elena Almeida se convirtió en leyenda en su pequeño rincón de Madrid. La gente hablaba de la niña muda que encontró su voz gracias a un mecánico con el corazón roto. Pero aquellos que realmente conocían la historia, aquellos que la vivieron, sabían que no se trataba de milagros médicos o diferencias de clases superadas. Se trataba de algo mucho más simple y mucho más profundo. Se trataba de ver a otro ser humano, verlo de verdad, y elegir preocuparse, no por lo que pueden darte a cambio, sino porque la bondad es su propia recompensa. Porque en un mundo que muy a menudo mide el valor en dinero y posesiones, las cosas que realmente importan, el amor, la conexión, la bondad, no tienen precio. Esa era la lección más preciosa de todas, y era una lección que continuaría a través de la Fundación Lucas Tavares, a través de los incontables jóvenes cuyas vidas Lucas tocó, a través de los pacientes de Elena, que aprendieron que ser diferente no significaba ser menos. El legado de un hombre humilde con manos manchadas de grasa, que eligió amar cuando habría sido más fácil cerrarse. El legado de una niña valiente, que se negó a ser definida por sus limitaciones. Y el legado de una familia elegida, unida no por sangre, sino por algo más fuerte. Amor incondicional. En esos últimos rayos de sol que entraban por las ventanas del taller, iluminando el polvo que bailaba en el aire, Lucas Tavares sonrió. Su vida había sido buena. Había estado llena de dolor, sí, pero también llena de amor. Y al final el amor siempre ganaba. Siempre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucas y Elena haya tocado vuestros corazones de la misma forma que tocó el nuestro. Esta es una historia sobre la fuerza transformadora de la bondad, sobre cómo un solo acto de compasión puede cambiar vidas para siempre. Si os habéis emocionado con esta narración, nos gustaría invitaros a formar parte de nuestra comunidad. Suscribíos a nuestro canal para recibir más historias que celebran lo mejor de la humanidad. Historias que nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, el amor y la bondad tienen el poder de curar y transformar. Dejad un like si esta historia os hizo creer que la bondad todavía puede cambiar el mundo. Y en los comentarios, contadnos. ¿Habéis tenido alguna vez un Lucas o una Elena en vuestra vida? ¿Alguien que os vio cuando más necesitabais ser vistos? ¿O quizás fuisteis vosotros esa persona para alguien? Compartid vuestra historia con nosotros, porque cada historia de bondad merece ser contada.
Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida. No os perdáis nuestros próximos contenidos. Estamos aquí, listos para compartir más historias que calientan el corazón e inspiran el alma. Hasta la próxima y recordad, un simple acto de gentileza puede cambiarlo todo.